Ahora, Carlos, ya estamos llegando a la parte final del programa, nos quedan todavía algunos minutos y quiero hacerte una pregunta bien importante porque tú eres un hombre pues con mucha experiencia en todos estos procesos de implementación de herramientas y metodologías de confiabilidad, ¿no? O sea, realmente, Carlos, con el corazón en la mano, dime realmente cuál es el impacto de las metodologías de confiabilidad en los procesos de optimización de gestión de activos. Bueno, estos son igual preguntas que no son tan fáciles de responder en el sentido de que, claro, uno ahora poniéndome la camiseta de asesor y de Sí. implantador de muchas de estas técnicas, claro, uno siempre quisiese, por supuesto, siempre mostrar la cara positiva de todas estas metodologías, porque bueno, lo que uno quisiese es que siempre la implantación de todas estas técnicas de confiabilidad pues aportaran no solo valor técnico, sino valor económico, pero la realidad normalmente no es así, es decir, la realidad es una mezcla de muchas cosas. Lo importante es bajar a tierra un poco lo que es el impacto exagerado que a veces muchos de los vendedores de metodología le han dado a los distintos métodos de implantación. Y allí no voy a ser específico en uno solo, ahí más bien voy a ser genérico, porque cuando hoy en día hablamos de técnicas de optimización de confiabilidad, pues prácticamente no tenemos dedos suficientes para poder contar el número de técnicas que hay hoy en día en el mercado. Bueno, hablamos, qué sé yo, de RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing, IBR, PMO, bueno, y pare de contar. Y digo pare de contar porque entonces esto también se complica. Cada año normalmente aparecen nuevos métodos o aparecen los mismos métodos pero con nombres distintos. Miren, muchas veces, pues también como esto es un escenario muy competitivo, pues hay asesores que justamente para diferenciarse de otros asesores, pues lo que hacen es que tratan de cambiarle el nombre a un método, pero al final es el mismo procedimiento, le agregan un par de cositas nuevas o le quitan un par de cositas y lo venden como un método nuevo. Entonces, claro, esto a la vez complica mucho más esto porque entonces nos comenzamos a llenar de una gran cantidad de acrónimos en términos de optimización. Y bueno, y yo siempre lo he comentado en la mayoría de las asesorías que nosotros hacemos. A veces no se la ponemos fácil a un gerente de mantenimiento, porque entonces cuando llegamos a hablar con ese gerente de mantenimiento, y probablemente este gerente de mantenimiento ya ha escuchado a varios vendedores de metodología, bueno, entonces el tipo llega un momento en que esa cabeza la tiene a punto de explotar, porque entonces llegó el tipo hablándole de RCM, llegó el otro hablándole de IBR, llegó el otro hablándole de análisis causa-raíz, llegó el otro hablándole de ciclo de vida, llegó el otro hablándole de gestión de activos, y oye, entonces llega un momento en que esta persona dice, pero ya va, todas estas personas que han venido aquí, bueno, me han venido a ofrecer el paraíso con todas las metodologías y ahora yo lo que tengo es un desorden, pues, porque lo que estoy es confundido. Es decir, en vez de aclarar un poco el escenario con respecto al uso de metodología, bueno, lo que ese gerente tiene es una especie de ensalada mezclada donde no sabe cómo actuar, porque entonces lo que ha quedado es confundido con la gran cantidad de métodos de optimización. Ahora, todos estos métodos de optimización, llámese como se llamen, bien implantados, bien seleccionados y aplicados de forma correcta, normalmente van a agregar valor en la organización. Inicialmente, valor técnico, porque todos estos métodos bien implantados, como mínimo, te van a garantizar, por ejemplo, mejorar indicadores básicos como el mean time to failure, indicadores como el mean time to repair, indicador como la disponibilidad, que son los tres indicadores básicos de cualquier proceso de gestión de mantenimiento. Pero luego yo tengo que preocuparme, o estas personas que implantan métodos de optimización, la idea es que se preocupen por dar un paso más allá, es decir, de qué manera ahora le saco yo provecho a esos indicadores técnicos en términos de valor agregado, en términos de indicadores financieros. Entonces allí normalmente es donde a veces muchos de los vendedores de metodología no llegan. Muchos de los vendedores de metodología se quedan en su zona de confort, que es simplemente implantar un método para mejorar indicadores técnicos. Pero entonces ya esto tiene que ser de parte del dueño del activo o del gestor de mantenimiento, que bueno, él tiene que colocar esa vara un poco más alta. Él no tiene que conformarse simplemente con
aplicar metodologías para garantizar mejorar indicadores técnicos. Siempre nosotros aquí insistimos en que cuando aplicamos métodos de optimización, sea cual sea, debemos cumplir dos procesos. Debemos ser efectivos y debemos ser eficientes. ¿La efectividad cuál es? Bueno, lo voy a explicar con el ejemplo básico de la confiabilidad. Que yo tenía un equipo, un proceso que el año pasado tenía un mean time to failure, por ejemplo, de 1000 horas, y aplicando un método como RCM, como IBR, como Six Sigma, como Lean Manufacturing, tomé acciones y al año siguiente logré llevar esa línea de producción de 1000 horas a 1100 horas. He capitalizado 100 horas adicionales, es decir, un 10% de mejora en confiabilidad. Ahora, ahí he sido efectivo, pero ¿cómo soy eficiente? Bueno, entonces ahora mido el EBITDA que tuvo esa planta el año pasado. Y supongamos que ese EBITDA, por simplificarlo, fue de $1.000.000. Ahora, este segundo año, el EBITDA subió a $1.200.000. Y justamente ahora calculo de esos $200.000 adicionales de EBITDA que tuvo este segundo año, ¿cuántos fueron los que yo logré recuperar por ese 10% adicional de confiabilidad? Porque probablemente esa mejora de $200.000 adicionales de EBITDA no toda fue por confiabilidad. Entonces ahora yo analizo y me doy cuenta, por ejemplo, que de esas 100 horas adicionales, yo logré aprovechar el 60% de esas 100 horas. Y supongamos que esto es un proceso que se mide en términos de producción, toneladas. Entonces yo logré producir esa cantidad adicional de toneladas que las logré poner en el mercado. Entonces al final de esos $200.000 que yo estoy entregando de EBITDA adicional, por ejemplo, $120.000 son consecuencia de lo que mejoramos en términos de confiabilidad. Entonces en ese momento yo sí puedo decir que estoy siendo eficiente. Es decir, ese 10% de mejora de la confiabilidad lo he logrado convertir en mejora de rentabilidad. Entonces, he logrado mejorar efectivamente la confiabilidad y eficientemente el valor económico del proceso. Entonces, con respecto a la metodología, justamente la idea es que cuando una organización va entonces a introducir un método o varios métodos, porque probablemente se pueden introducir varios métodos de optimización, lo primero que tenemos que tener bien claro es cuáles son los procesos que vamos a mejorar. Y aquí, bueno, prácticamente volvemos al inicio, los modelos básicos de mantenimiento. Si nosotros tenemos definido bien nuestros procesos básicos amarrados a un modelo de gestión de mantenimiento, claro, esos procesos básicos generan brechas. Y una vez que definimos las brechas asociadas a esos procesos, entonces yo me voy a preguntar cuál es la herramienta, cuál es la metodología de confiabilidad que me puede ayudar a cerrar esa brecha. Y esas metodologías, bueno, pueden ser distintas, pueden ser combinaciones, por ejemplo, hay híbridos, hay empresas que, por ejemplo, han logrado a la hora de gestionar el ciclo de vida de su activo, por ejemplo, combinar métodos como el RCM con el IBR en procesos de sectores como la industria petroquímica, por ejemplo, como la industria petrolera, que hay una diversidad de patrones de fallos de materiales y problemas de metalúrgicos, por ejemplo, y a la vez hay una cantidad de problemas de modos de fallo asociados a equipos rotativos, por ejemplo, integrar métodos como el RCM y el IBR son muy interesantes, porque ellos van a alimentar un proceso de planificación y programación. Adicionalmente, hay empresas, por ejemplo, que han mezclado, bueno, estoy hablando de RCM y IBR, pero tienen otro punto débil, tienen un proceso muy débil en la parte de análisis de fallos. Entonces ahí agarran e introducen un método de análisis causa-raíz. Fíjense que ahí ahora sí estoy introduciendo el nombre de herramientas comerciales. Pero estas herramientas comerciales me van a eliminar o me van a ayudar a eliminar una deficiencia de un proceso. Lo que tengo que tener bien claro es el proceso que tengo que mejorar. Bueno, hay otras empresas, por ejemplo, en el sector manufactura en México, en la industria automotriz, se ven cosas muy interesantes, por ejemplo, mezclas entre el RCM y el TPM, el RCM y el Lean Manufacturing, por ejemplo. En la industria aeronáutica hemos visto combinaciones, oye, muy interesantes entre, por ejemplo, el Six Sigma, RCM y algo de TPM. Entonces, este tipo de combinaciones son las combinaciones que el dueño del activo, y en este caso el gestor de mantenimiento, tiene que identificar. Pero para él poder identificar el tipo de éxito que puede obtener de una metodología de optimización de confiabilidad, primero tiene que saber cuál es el proceso que tiene que ser mejorado. Si no, caemos en la tentación
de muchas empresas, que entonces a veces tú vas y cuando tú preguntas, bueno, ¿qué métodos han implantado acá? Y bueno, este gerente de mantenimiento llega y te saca ese currículum y te dice, no, señores, aquí hemos aplicado RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing. Claro, tú inicialmente te impresionas, oye, prácticamente has implantado todos los métodos de confiabilidad. Y luego preguntas, ¿cuál consolidaste? Ninguno. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, ahora me estoy preguntando cuál es el nuevo método para ver cuál aplicamos. Entonces, te conviertes en organizaciones que aplicas muchos métodos, pero no consolidas ninguno. Y justamente entonces ahí viene la pregunta de cierre que uno le hace a estos gerentes de mantenimiento. Oye, ¿y dónde está tu modelo de gestión de mantenimiento? Y muchas veces las respuestas que nos dan es, no, no, el modelo de gestión de mantenimiento es el RCM, el modelo de gestión de mantenimiento es el Six Sigma, el modelo de gestión de mantenimiento es el IBR. No, 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 eso no es ningún modelo de gestión de mantenimiento. Esos son simplemente herramientas comerciales que tú tienes que insertar dentro de un modelo de gestión de mantenimiento. Entonces, para poderle sacar provecho, porque insisto, toda metodología de confiabilidad bien aplicada y alineada a un proceso que presenta deficiencias, normalmente te va a permitir obtener beneficios. Pero de igual manera, si entonces aplicas un método de confiabilidad que no está alineada a un proceso que esté definido en la gestión de mantenimiento, normalmente ese método se va a convertir en un proceso ineficiente porque terminas gastando una cantidad de recursos aplicando probablemente un método que todavía no es el momento de aplicarlo. Es como comentaba hace rato, oye, llegaste a aplicar RCM en tu empresa y resulta que entonces no tienes ni siquiera bien definido el formato de una buena orden de trabajo. Entonces, el modelo de una buena orden de trabajo, eso no te lo resuelve RCM. RCM asume que ya tú tienes eso bien definido para generar y optimizar los procesos de planificación y programación. No, que voy a meter IBR en mi organización y entonces cuando te preguntas, ay, ¿cuál es la persona que va a llevar adelante esto? Entonces, por ejemplo, no tienes a ningún ingeniero de materiales que tenga conocimiento sobre procesos de deterioro. Y entonces quieres meter IBR en una organización donde ni siquiera tienes una estructura técnica para soportar esa metodología. Entonces, por supuesto, los métodos por sí solos no te van a resolver el problema. Entonces, es un poco el error que comúnmente se comete. Asumimos que la metodología por sí solo nos va a generar beneficios y eso no es cierto. La metodología tiene que alinearse con un proceso de mejora. El mejora, bueno, tiene que estar definido dentro de la línea base. Y la línea base para nosotros es el modelo de gestión de mantenimiento. Ahora, Carlos, ya hemos llegado al final del programa, pero esta última pregunta me parece, antes de que te despidas, me parece bien interesante. Y es que definitivamente para volver a los orígenes, a las raíces de mantenimiento, yo creo que estas nuevas generaciones de profesionales que están surgiendo, tenemos que llevarlos, conducirlos a que conozcan realmente cuáles son las raíces y la importancia del mantenimiento. Y yo creo que este programa va a ser bien interesante para que ellos lo escuchen, ¿no? Ahora, tú eres un hombre de mucha experiencia, Carlos, inmerso en estos temas de la educación, ¿no? Y ya para, pues, despedir el programa, ¿cuáles crees tú que serían, cuáles son tus recomendaciones para esos jóvenes profesionales que inician su carrera profesional en el área de mantenimiento y confiabilidad? Bueno, un poco en términos de resumen, justamente con esta pregunta, sobre todo a las nuevas generaciones en el área de mantenimiento, una de las cosas interesantes que sí estamos viendo, y eso sí es un punto a favor en esta dinámica en los últimos años, ahora hablo un poco del lado del sector de las universidades, es justamente las inquietudes que en los últimos años hemos visto que se han generado en muchas universidades, por ejemplo en Latinoamérica, bueno, en Europa, en el mismo Estados Unidos, sobre la introducción justamente de los procesos de optimización de mantenimiento. Es decir, ya este ámbito académico se ha dado cuenta del valor agregado, porque lamentablemente, bueno, en los últimos 20 o 30 años, pues mantenimiento siempre se veía como la cenicienta, que estaba en la parte trasera de toda organización y nadie se le prestaba mucha atención. Pero entonces las universidades se han dado cuenta, o la academia se ha dado cuenta de lo que hay detrás de un proceso de optimización de mantenimiento. Bueno, que no es simplemente echar herramientas, que no es simplemente tener un grupo de mecánicos resolviendo problemas, no, no, que detrás de eso hay ingeniería, hay ciencia, hay tecnología, que tú puedes administrar y optimizar recursos. Es decir, así como cualquier área de optimización, mantenimiento es un área que tiene muchas oportunidades.
de optimización. Entonces, algo que sí hemos visto con muy buen beneplácito es que muchas universidades en los últimos años, bueno, primero han comenzado a consolidar programas de mantenimiento. Segundo, que en muchas carreras de ingeniería y en muchas carreras de niveles técnicos, pues ya se introducen dentro de la malla curricular temas de mantenimiento que antes eran hasta temas opcionales. Y luego, bueno, a nivel de maestría sobre todo, pues nos hemos dado cuenta también que hay una gran cantidad de universidades que están comenzando a ofrecer programas específicos de ingeniería de mantenimiento, de ingeniería de confiabilidad, de gestión de activos. Entonces, un poco las recomendaciones, sobre todo para estas nuevas generaciones, claro, es abocarse un poco a estudiar y no conformarse simplemente porque también a veces hoy en día, muchas veces estas nuevas generaciones pues simplemente se conforman con justamente leer los acrónimos, las 3 primeras letras de estos métodos de optimización y de forma muy superficial asumen que ya es con, conociendo que hay técnicas y conociendo un poco lo que hay detrás de estas metodologías, ya vamos a lograr mejorar el mantenimiento. No, la idea es que estas personas, además de que se formen en estas metodologías, vayan un poco más atrás. Bueno, que se hagan siempre el cuestionamiento, ¿cómo voy a integrar todos estos métodos de optimización a un modelo de gestión de mantenimiento? Una de las cosas interesantes de la academia es que, bueno, algunas universidades están justamente amarrando sus programas de formación a modelos de gestión de mantenimiento. Claro, aquí también vale la pena hacer la acotación de algunas advertencias. Probablemente hay algunos programas también que no están bien enfocados. Hay algunos programas que, al igual como los asesores, hay algunas universidades que aprovechando un poco la moda de todo esto, entonces lo que hacen es que crean un programa donde le ponen el término de especialización en confiabilidad y gestión de activos y mantenimiento, cualquier nombre para no caer en un detalle específico. Y, y entonces cuando tú te pones a analizar, la malla curricular detrás de esta universidad o de estas universidades no tienen un modelo de gestión, ni de mantenimiento ni de confiabilidad, sino la malla curricular la alimentan de puros métodos aislados de optimización. Ah, bueno, vas a ver RCM, vas a ver IBR, vas a ver TPM, vas a ver Six Sigma, vas a ver simulación RAN. Y bueno, entonces los estudiantes se inscriben, terminas obteniendo un título de magíster o de máster en el área de mantenimiento y confiabilidad, pero entonces no sales con la idea de que todo esto tiene que amarrarse a un modelo de gestión de mantenimiento. Entonces allí también hay que generar ciertas alarmas, hay que tener cuidado con ese tipo de programas que, bueno, lo que están es aprovechar la ola, el boom, para un poco vender programas amarrados a técnicas de optimización, nada más de confiabilidad y mantenimiento. Pero bueno, hay de todo, como te digo. Hay que tener cuidado en ese sector de programas que entonces no están teniendo como un fundamento metodológico bien diseñado, pero tenemos la parte positiva de todo esto es que se ha creado esa semilla y ya, bueno, ya hoy en día se habla más de confiabilidad, ya se habla de mantenimiento, sobre todo muchas empresas pues que han logrado demostrar también que haciendo las cosas bien hechas, que definiendo un buen modelo de gestión y aplicando técnicas de optimización han logrado maximizar el valor de sus activos, pues esa es la carta de presentación también de todos estos métodos de optimización. Es decir, que si aplicándolo de forma eficiente, tú puedes terminar obteniendo mejor. Entonces, estas nuevas generaciones, pues hoy en día a ellos se les hace mucho más fácil, por ejemplo, con respecto a la generación de nosotros, que muchas veces la generación de nosotros, pues, fuimos un poco de la vieja guardia, era mucha iniciativa propia, en ese momento estábamos siendo un poco invadidos por muchas metodologías en los años 70 y 80, pero no consolidadas. En cambio, ahorita, ya después de 20, 30 años, hay herramientas consolidadas, hay mucha información, entonces se le hace mucho más sencillo a la nueva generación conseguir toda esta nueva información y sobre todo conseguir experiencias de aplicación e implantación. Hace 30 o 40 años, pues muchos de los que nos metimos en estos modelos de optimización éramos los conejillos de India, justamente. Y uno simplemente asumía que las cosas iban a mejorar porque uno asumía que estos métodos iban a tener consecuencias positivas, pero muchas veces no fue así. Ahora, 20 o 30 años después, uno se da cuenta de los pros y los contras. Entonces, para las nuevas generaciones, eso es mucho más sencillo y ellos la tienen un poquito más fácil. Y la idea entonces ahora nos toca a nosotros tratar de justamente divulgar, tratar de convertirnos justamente en como ese faro o esa brújula para que la generación nueva no cometa los mismos errores que pudimos haber cometido nosotros, porque también, indistintamente que nosotros podemos tener mucha experiencia, que podemos tener muchos casos de implantación, pues nosotros no somos infalibles, pues también nosotros nos hemos equivocado
Y este es un mundo muy cambiante, pues las metodologías van a ir cambiando y la idea es uno irse adaptando a estos cambios, pero siempre pisando sobre la tierra, es decir, teniendo muy bien consolidados esos conceptos básicos, porque en la medida que tú tengas consolidados esos conceptos básicos de mantenimiento y confiabilidad, todo lo que viene posteriormente, llámese técnicas de confiabilidad, llámese gestión de activos, llámese internet, las cosas, porque ahí van a aparecer muchos nombres nuevos, todo eso se va a poder mejorar si tenemos los procesos básicos bien fundamentados. Si no, se va a convertir simplemente en una moda más, en un proceso pasajero y en herramientas mal implantadas y totalmente ineficientes. Excelente, Carlos. De verdad, hemos llegado al final del programa. Para Diálogo con la Experiencia, de verdad ha sido un honor contar con tu presencia el día de hoy. Un privilegio, pues, haber conversado con usted. Realmente, muchas gracias por su participación. Y con esto, pues, mis amigos, despedimos este programa, no sin antes, pues, reiterarles nuestra invitación para la próxima semana, donde tendremos a un nuevo protagonista de la historia del mantenimiento y la gestión de activos. Hasta pronto.